El millonario regresa a su casa de infancia y encuentra a una madre y sus hijos viviendo entre ruinas. La camioneta negra se detuvo frente a una casa que ya no parecía una casa, sino una herida abierta en medio de un barrio olvidado. Las paredes estaban agrietadas, el portón colgaba torcido, y la pintura descascarada revelaba capas y capas de abandono. Allí, bajo un cielo gris y pesado, Álvaro Montes, un millonario de 38 años, elegante incluso cuando estaba cansado, bajó del vehículo con una sensación que no podía explicar. No era nostalgia, no era rabia, era algo más oscuro, como si ese lugar estuviera a punto de devolverle una parte de su vida que él había intentado enterrar. Nunca imaginó que, al empujar el viejo portón, no encontraría silencio ni polvo, sino una escena que le heló la sangre. Una mujer joven, de rostro cansado y mirada firme, estaba sentada en una silla rota, sosteniendo en brazos a un bebé envuelto en una manta gastada. A su lado, dos niños más grandes, de unos 8 y 10 años, lo observaban como si él fuera una amenaza que podía desaparecerlos de un momento a otro. Detrás de ellos, la casa de su infancia estaba irreconocible. Techos con agujeros, muebles improvisados, ropa colgada con cuerdas. Y aquí, justo aquí, comienza una historia que nadie que la escuche podrá olvidar. Una historia sobre riqueza y miseria, sobre pasado y presente, sobre decisiones que cambian destinos. Y antes de seguir, te invito a suscribirte al canal y a escribir en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando, porque tu apoyo hace posible que sigamos contando historias que tocan el alma y despiertan el corazón. Álvaro dio un paso al frente, apretando los labios. «¿Qué hacen ustedes aquí?», preguntó con una voz que intentó sonar firme, pero traicionó un temblor apenas perceptible. La mujer se levantó despacio, acomodando al bebé contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo. «Vivimos aquí», respondió con calma, sin bajar la mirada. «No estamos robando nada. Esta casa estaba abandonada». Álvaro soltó una risa seca, casi amarga. «Abandonada o no, esta propiedad tiene dueño. Y soy yo». Los niños se estremecieron. El mayor apretó los puños. La mujer, que más tarde él sabría que se llamaba Mariela, dio un paso delante de ellos, como si quisiera protegerlos con su propio cuerpo. «No queremos problemas, señor. Pero no tenemos a dónde ir». Álvaro miró alrededor, y cada rincón de la casa le devolvía un recuerdo. Allí estaba la pared donde su madre marcaba su altura con un lápiz. El rincón donde él estudiaba a la luz de una vela cuando no había electricidad. Ese lugar, que ahora parecía una ruina, había sido todo su mundo. «Yo crecí aquí», dijo en voz baja, más para sí mismo que para ellos. «Y nunca pensé volver a verlo así». Mariela lo observó con atención. «Entonces usted sabe lo que es no tener nada», dijo. «Sabe lo que es dormir con miedo de que el techo se caiga sobre tus hijos». El bebé empezó a llorar, y uno de los niños mayores fue corriendo a buscar una botella de agua. La escena, tan humana y tan frágil, golpeó a Álvaro de una manera inesperada, pero su orgullo y su enojo seguían ahí. «Mire, señora», dijo con impaciencia, «yo vine a vender este terreno. No puedo permitir que lo ocupen». «¿Venderlo para qué?», preguntó ella. «¿Para hacer un edificio? ¿Para que alguien más rico lo convierta en algo que nunca será un hogar?». Las palabras «hogar» resonaron en el pecho de Álvaro. Él había tenido muchas casas, muchos departamentos lujosos, pero hacía años que no sabía lo que significaba realmente esa palabra. «No es asunto suyo», respondió, endureciendo el tono. «Tienen que irse». Los niños lo miraron con una mezcla de miedo y rabia. El más pequeño, que no tendría más de 8 años, murmuró algo que Álvaro no alcanzó a escuchar, pero que hizo que Mariela apretara los labios para no llorar. «Solo le pedimos un poco de tiempo», dijo ella finalmente. «Solo eso». Álvaro suspiró, mirando al cielo nublado. No quería verse como el villano de su propia historia, pero tampoco podía ignorar que ese lugar era suyo, legalmente suyo. «No puedo prometer nada», dijo, «pero voy a entrar. Quiero ver cómo quedó la casa». Empujó la puerta, que crujió como si se quejara por haber sido abierta después de tantos años. El interior olía a humedad y a vida al mismo tiempo.
Había juguetes viejos en el suelo, una mesa improvisada con tablones, y una pequeña cuna hecha con una caja de madera. Álvaro pasó la mano por una pared y cerró los ojos por un segundo. Allí, su madre había colgado una vez un cuadro barato que para ellos era un tesoro. Recordó su voz, su risa, su manera de mirar el mundo incluso cuando todo parecía perdido. Mariela lo siguió, con cautela. No queríamos invadir su historia, dijo suavemente. Solo buscábamos un lugar para sobrevivir. Álvaro abrió los ojos y la miró. Por primera vez, no vio a una intrusa, sino a una mujer agotada que luchaba por mantener a sus hijos a salvo. Este lugar no debería estar así, murmuró. No debería ser una ruina. Para nosotros no lo es, respondió ella. Es lo único que tenemos. Y en ese silencio tenso, mientras el viento se colaba por las ventanas rotas y el bebé se aferraba al pecho de su madre, Álvaro comprendió que su regreso no sería solo un trámite para vender un terreno. Era el inicio de algo que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el dinero, la dignidad y el verdadero valor de un hogar. La lluvia comenzó a caer poco después de que Álvaro cruzara por completo el umbral de la casa. No fue una lluvia suave ni romántica, sino un aguacero pesado, de esos que golpean el techo como si quisieran arrancarlo del cielo. El sonido de las gotas colándose por los agujeros del tejado hizo que Mariela levantara la vista con preocupación. Uno de los niños corrió a colocar una olla bajo una gotera, y el tintineo del agua al caer dentro del metal llenó la habitación de un eco triste. Álvaro observaba todo en silencio. Cada pequeño gesto le hablaba más fuerte que cualquier explicación. No eran ocupantes oportunistas, eran sobrevivientes. Perdón por el desorden, dijo Mariela con una mezcla de vergüenza y dignidad. Cuando no tienes nada, haces hogar con lo que encuentras. Álvaro miró la cuna improvisada, una caja de madera forrada con una manta vieja. El bebé dormía ahí, ajeno al mundo que se desmoronaba sobre su cabeza. ¿Cuántos años tienen?, preguntó de pronto, señalando a los niños mayores. Diego tiene 10. Y Lucía, 8, respondió ella. El pequeño se llama Mateo. Nació hace solo 4 meses. Diego, el mayor, miraba a Álvaro con desconfianza, como si ya supiera que los hombres con trajes caros rara vez traen buenas noticias. ¿Y desde cuándo están aquí?, insistió Álvaro. 3 semanas, dijo Mariela. Antes estábamos en un cuarto alquilado, pero nos echaron cuando no pude pagar un mes. La lluvia arreció. El viento hizo crujir las ventanas rotas. Lucía se acercó a su madre y la abrazó por la cintura. «Mamá, ¿nos van a sacar de aquí?», susurró. Mariela la acarició en el cabello. «Todavía no, mi amor. Todavía no». Álvaro sintió una presión en el pecho. Aquella escena lo devolvió a un recuerdo que había tratado de olvidar. Él, siendo niño, preguntándole a su madre si al día siguiente seguirían teniendo techo. «¿Tiene familia?», preguntó, con un tono más bajo. «No», respondió ella sin rodeos. «O al menos, no que pueda ayudarnos». Se hizo un silencio incómodo. Solo la lluvia y el llanto suave de Mateo lo llenaban todo. «No es justo», dijo de pronto Diego, con una valentía que sorprendió incluso a su madre. «Siempre vienen los ricos y nos quitan lo poco que tenemos». Mariela abrió la boca para callarlo, pero Álvaro levantó una mano. «No», dijo. «Déjalo hablar». Diego lo miró fijamente. «Mi mamá trabaja, no roba, pero nadie la ayuda. Y ahora usted quiere nuestra casa». Álvaro sintió el golpe directo al orgullo. «No es su casa», respondió sin dureza pero con claridad. «Es mía». «Entonces usted tiene muchas», replicó el niño. «Y nosotros no tenemos ninguna». La frase quedó flotando en el aire como una verdad incómoda. Mariela bajó la cabeza. «Lo siento», murmuró. «No debería hablar así». Álvaro se acercó a una de las ventanas y miró hacia el exterior. El barrio era pobre, sí, pero no estaba muerto. Había ropa colgada en otros patios, niños corriendo bajo la lluvia, gente que, como Mariela, seguía luchando. «Cuando yo era niño», dijo lentamente, «esta casa también era pobre, pero era un refugio». Mariela lo miró con sorpresa. «¿Usted de verdad vivió aquí?».
Hasta los 15, respondió. Después mi madre murió y yo me fui. Ella apretó al bebé contra su pecho. Mi mamá me hablaba de una mujer buena que ayudaba a todos, incluso cuando no tenía nada. Dijo. Decía que en este barrio había un ángel. Álvaro sintió un nudo en la garganta. Así era ella. La lluvia empezó a colarse más fuerte. Una gotera cayó justo sobre la mesa improvisada. Lucía intentó moverla, pero era demasiado pesada. No importa cuán rico seas, dijo Mariela con tristeza. El pasado siempre vuelve cuando menos lo esperas. Álvaro la miró, y por un instante, el conflicto pareció más profundo que un simple problema legal. No quiero hacerles daño, admitió, pero tampoco puedo fingir que esto no es mío. Solo le pedimos humanidad, respondió ella. Nada más. Mateo despertó y comenzó a llorar. Mariela lo meció suavemente, cantándole una canción vieja, casi un susurro. La voz de esa madre, quebrada pero llena de amor, resonó en las paredes rotas como una promesa de que, incluso en las ruinas, la vida sigue. Álvaro cerró los ojos un segundo. Por primera vez en muchos años, no pensó en dinero, contratos o negocios. Pensó en una mujer que luchaba por 3 pequeños corazones, y en una casa que, de alguna forma, todavía seguía siendo un hogar. El viento se coló por una rendija del techo y levantó un puñado de polvo que flotó en el aire como un recuerdo que no quería desaparecer. Álvaro seguía de pie junto a la ventana, mirando la lluvia, cuando de pronto escuchó un crujido detrás de él. Una de las tablas del suelo, ya podrida por la humedad, cedió ligeramente bajo el peso de Diego. «Cuidado», dijo Álvaro girándose. El niño dio un pequeño salto hacia atrás, y una parte de la madera se desprendió por completo, dejando al descubierto un hueco oscuro entre el suelo y el cimiento. Mariela se acercó de inmediato, preocupada. «¿Estás bien, hijo?» «Sí, mamá», respondió Diego, pero su mirada se quedó fija en algo dentro del hueco. «Mira eso». Álvaro se agachó y apartó con cuidado los restos de madera. Dentro, cubierto de polvo y telarañas, había una pequeña caja metálica, oxidada en las esquinas, como si hubiera pasado décadas esperando ser encontrada. «¿Qué es?», preguntó Lucía, acercándose con curiosidad. Álvaro la tomó con cuidado. Pesaba más de lo que parecía. El corazón le dio un vuelco cuando vio, apenas visible bajo la capa de óxido, un pequeño grabado. Las iniciales E.M. «Es de mi madre», susurró. Mariela lo miró con sorpresa. «¿Estás seguro?» «Sí», dijo él. Ella siempre marcaba sus cosas así. Con manos que de pronto temblaban, Álvaro abrió la caja. Dentro había varios papeles amarillentos, una fotografía doblada y un sobre sellado. Sacó primero la foto. Mostraba a una mujer joven, sonriente, abrazando a una niña pequeña. La mujer era su madre. La niña no la reconocía. «¿Quién es esa?», preguntó Mariela con un hilo de voz. «No lo sé», respondió Álvaro, sintiendo que algo se removía en su interior. «Pero mi madre no guardaba fotos de extraños». Abrió el sobre con cuidado. La carta estaba escrita con la letra inconfundible de su madre, una caligrafía firme y elegante pese a los pocos años de estudio que había tenido. «Si alguien encuentra esto algún día», leía, «quiero que sepa que en esta casa no solo vivió mi hijo, sino también una niña que llegó cuando más lo necesitaba». Álvaro tragó saliva. Continuó leyendo en voz alta, casi sin darse cuenta. Se llamaba Mariela. Su madre la dejó aquí por unos meses buscando trabajo, pero nunca regresó. Yo hice lo que pude para cuidarla como si fuera mía, y aunque después la vida la llevó lejos, siempre quise que supiera que esta fue su casa también. El silencio que siguió fue tan pesado como la lluvia afuera. Mariela se llevó una mano a la boca. Eso no puede ser. ¿Te llamas Mariela?», preguntó Álvaro, mirándola fijamente. Ella asintió lentamente. «Sí. Mi mamá me hablaba de una señora buena que me cuidó cuando yo era muy pequeña. Decía que era la única persona que me dio amor de verdad». Álvaro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Esa señora era mi madre». Mariela dejó escapar un sollozo ahogado. «Entonces, esta casa también es parte de tu historia»,
completó él. Los niños miraban la escena sin comprender del todo, pero sentían que algo importante estaba ocurriendo. ¿Mi abuela estuvo aquí?, preguntó Lucía. Sí, dijo Mariela, con lágrimas en los ojos. Mucho antes de que ustedes nacieran. Álvaro siguió leyendo la carta. Nunca tuve mucho, pero lo compartí con ella. Y si algún día mi hijo vuelve, espero que entienda que esta casa siempre estuvo hecha para quienes no tenían dónde ir. Álvaro dejó caer la carta lentamente. Las palabras de su madre lo atravesaron como un reproche y una bendición al mismo tiempo. Yo no sabía nada de esto, murmuró. Ella nunca me lo contó. Tal vez porque quería que lo descubrieras así, dijo Mariela limpiándose las lágrimas, cuando ya fueras un hombre capaz de entenderlo. Diego observaba a Álvaro con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Entonces, ¿usted conoció a mi mamá cuando era niña? Sin saberlo, respondió Álvaro. Pero mi madre sí. El bebé Mateo volvió a llorar. Mariela lo tomó en brazos y lo acunó suavemente. Mi vida siempre fue difícil, dijo ella. Pero ahora entiendo por qué este lugar me llamaba. Era como si algo dentro de mí supiera que aquí había habido amor. Álvaro se apoyó contra la pared, abrumado. Ya no podía ver a Mariela como una simple ocupante ilegal. Era parte de la historia de su propia familia. Esto lo cambia todo, susurró. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro de la vieja casa, entre ruinas y recuerdos, algo nuevo empezaba a nacer. Una verdad que unía dos vidas separadas por el tiempo y la injusticia. La carta todavía temblaba entre los dedos de Álvaro cuando el silencio volvió a ocupar la vieja casa. No era un silencio vacío, sino uno cargado de preguntas, de recuerdos, y de una verdad que apenas comenzaba a revelarse. Mariela sostenía a Mateo contra su pecho, pero sus ojos estaban fijos en Álvaro, como si temiera que, en cualquier momento, él negara todo lo que acababan de descubrir. Mi mamá me hablaba de esta casa, dijo ella por fin. Pero nunca pensé que todavía existiera, ni que estaría así. Álvaro respiró hondo. Yo tampoco. Pensé que el tiempo la habría borrado. Para mí siempre estuvo viva, respondió Mariela, aunque solo fuera en historias. Lucía se acercó con curiosidad a la caja metálica. ¿Ahí guardaba cosas tu abuela?, preguntó. Sí, dijo Álvaro, arrodillándose a su altura. Cosas importantes. Diego observaba con atención, como si tratara de decidir si ese hombre elegante podía ser algo más que una amenaza. ¿Y por qué nunca volvimos?, preguntó Mariela. ¿Por qué nadie me buscó? Álvaro bajó la mirada. Mi madre murió cuando yo era joven. Después de eso, todo se volvió confuso. Yo me fui a estudiar, luego a trabajar, y perdí contacto con este lugar. Mientras tanto, yo crecí sin nadie, dijo ella, sin reproche, pero con dolor. Trabajé desde los 12 años. Fui madre muy joven, y ahora estoy aquí, con 3 hijos, tratando de no caerme. El bebé se movió inquieto. Mariela lo meció suavemente. No vine solo por un techo, continuó. Vine porque algo me decía que aquí había respuestas. Álvaro se levantó despacio. ¿Y las encontraste? Sí, asintió. Pero también encontré miedo, porque sabía que, tarde o temprano, el dueño aparecería. Los niños se agruparon alrededor de su madre. No quería robarte nada, añadió. Solo quería un poco de paz. Álvaro miró el suelo agrietado. Mi madre me enseñó que la casa es de quien la cuida, dijo en voz baja. Y ustedes la cuidaron, a su manera. Mariela lo miró con sorpresa. ¿Eso significa que no nos va a echar? Él no respondió de inmediato. Caminó hacia una de las habitaciones, donde todavía quedaba un pedazo de papel tapiz antiguo. Aquí dormía yo, murmuró, y aquí mi madre cantaba para que no tuviera miedo. Mariela entró detrás de él. Yo también canto, dijo, para que mis hijos no sientan que el mundo los ha olvidado. Álvaro la miró, y por un instante vio en ella la misma fuerza que había tenido su madre. No estás aquí por casualidad, dijo. Eso lo sé ahora. Un ruido afuera los hizo girar. Un vecino se asomaba por el portón, mirando con curiosidad. ¿Todo bien?, preguntó el hombre. Hay rumores de que van a desalojar esta casa. Mariela se puso tensa. Todavía no, respondió Álvaro antes que ella.
Estamos hablando. El vecino asintió y se retiró. ¿Ves?, susurró Mariela. El peligro está siempre ahí. Álvaro apretó los dientes. No dejaré que esto se resuelva así, sin entenderlo todo. Diego dio un paso al frente. ¿Usted de verdad quiere ayudarnos? Álvaro lo miró a los ojos. Quiero hacer lo correcto. El niño lo observó largo rato, como si buscara mentiras en su rostro. Entonces no nos abandone, dijo. Álvaro sintió un nudo en la garganta. No lo haré. Y en medio de las ruinas de la casa que una vez fue su hogar, el millonario y la madre humilde comenzaron a entender que sus destinos estaban entrelazados por algo más fuerte que el dinero, una deuda de humanidad que no podía seguir siendo ignorada. La tarde cayó lentamente sobre la vieja casa, y con ella llegó un frío que no venía solo del aire húmedo, sino de los recuerdos que empezaban a despertar en cada rincón. Álvaro permanecía sentado en una silla rota, mirando un punto indefinido de la pared, mientras Mariela preparaba una sopa sencilla con lo poco que tenía. El olor a verduras hervidas llenó el ambiente, mezclándose con el de la madera mojada. «No es mucho», dijo ella sirviendo un poco en platos desiguales. «Pero es caliente». Álvaro aceptó el plato casi por reflejo. «Gracias». Los niños se sentaron alrededor de la mesa improvisada. Diego miraba al hombre con una mezcla de curiosidad y cautela. «Mi mamá siempre decía que no hay nada más triste que comer solo», comentó el niño. Álvaro sintió una punzada en el pecho. Tenía razón. Mientras comían, el silencio se volvió más cómodo, como si todos estuvieran probando la idea de que podían compartir algo más que un techo. «Mi madre», dijo Álvaro de pronto, «solía invitar a cualquiera que pasara hambre. No importaba si era vecino o desconocido». Mariela lo miró con atención. «La recuerdo así», susurró. «Me daba pan cuando yo creía que no lo merecía». Álvaro cerró los ojos. «Tal vez por eso me duele tanto ver esto». Hizo un gesto alrededor. «Siento que la he traicionado. No es tarde para honrarla», dijo Mariela con suavidad. «Pero la vida no nos da segundas oportunidades fáciles». La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris. Desde afuera llegaban voces de otros vecinos, rumores de un posible desalojo. «Un funcionario vino ayer», explicó Mariela. «Dijo que la propiedad estaba en venta y que debíamos irnos pronto». Álvaro frunció el ceño. «No sabía que ya estaban presionándolos». «Siempre presionan a los pobres», respondió ella con amargura, «porque saben que no tenemos abogados ni tiempo». Álvaro apretó los puños. «Eso no es justo». «Nada lo es», replicó Mariela. «Mi esposo se fue cuando supo que estaba embarazada de Mateo. Prometió volver, pero nunca lo hizo». Los niños bajaron la mirada. «Desde entonces he trabajado en lo que he podido», continuó. «Limpio casas, cuido ancianos, pero nunca es suficiente». Álvaro la escuchaba con atención. Cada palabra añadía peso a la deuda invisible que sentía crecer dentro de él. «Y mientras tanto», dijo, «yo he ganado más dinero del que podría gastar en varias vidas». Mariela lo miró. «El dinero no es el problema, es lo que haces con él». La frase lo golpeó con una claridad brutal. «¿Qué harías tú en mi lugar?», preguntó. Ella lo pensó un momento. «Recordaría quién fui antes de tenerlo todo». Álvaro respiró hondo. «Yo era un niño pobre que soñaba con no pasar hambre nunca más. Y ahora tienes el poder de que otros no pasen hambre», dijo Mariela. «Esa es tu verdadera prueba». El bebé Mateo empezó a balbucear. Mariela sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Él no sabe nada de dinero», dijo. «Solo sabe de brazos que lo sostienen». Álvaro observó al pequeño. «Mi madre decía que los niños nos recuerdan lo que importa». «Entonces escúchalos», respondió ella. Diego levantó la vista. «¿Nos van a quitar la casa?». Álvaro lo miró con seriedad. «No lo sé todavía, pero no dejaré que esto se decida sin justicia». Lucía se acercó y tomó la mano de su hermano. «Yo quiero quedarme aquí», susurró. «Me gusta este lugar, aunque esté roto». Álvaro sintió que las palabras de su madre resonaban en su mente. «Esta casa siempre estuvo hecha para quienes no tenían dónde ir». «A veces», dijo lentamente, «las ruinas esconden las verdades más importantes». Mariela lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. «Solo le pido que no nos mire como un problema»,
dijo. Mírenos como personas. Álvaro asintió. Eso haré. Y mientras la noche envolvía la vieja casa, la deuda moral del pasado comenzaba a reclamar su pago, no en dinero, sino en decisiones que podían cambiar para siempre el destino de 4 vidas. La noche cayó sobre la vieja casa como un manto pesado. Una sola bombilla colgaba del techo, iluminando con luz amarillenta los rostros cansados de Mariela y sus hijos. Afuera, los perros del barrio ladraban a lo lejos, y el viento hacía crujir las láminas sueltas del tejado. Álvaro se había quedado sentado en silencio, observando cómo Mariela arropaba a los niños sobre unos colchones delgados extendidos en el suelo. Mateo dormía por fin. Diego y Lucía se acomodaron uno al lado del otro, abrazándose para darse calor. Mariela los miraba como si cada respiración fuera un milagro. «Gracias por quedarse», dijo ella en voz baja sin mirar a Álvaro. «No todos lo hacen». «No podía irme», respondió él. «No después de todo lo que escuché hoy». Hubo un silencio largo. Álvaro parecía debatirse contra algo dentro de sí. Finalmente, se levantó, sacó su teléfono y empezó a escribir un mensaje. Mariela lo observaba, inquieta. «Mañana vendrá alguien de mi oficina», dijo, «para traer dinero en efectivo». Ella frunció el ceño. «¿Dinero?» «Sí», continuó. «Suficiente para que puedan quedarse en un hotel, alquilar algo mejor por un tiempo y empezar de nuevo». Mariela lo miró sin saber qué decir. «¿Eso es todo?» «Es mucho», respondió él. «Más de lo que la mayoría recibiría». Ella se levantó despacio. «¿Y después qué?» «Después...» Álvaro dudó. «Yo seguiré con la venta del terreno». Mariela apretó los labios. «Entonces lo que me ofrece no es ayuda. Es una forma elegante de echarnos». «No es así. Estoy tratando de ser razonable». «Razonable para usted», replicó ella. «Para mí es una humillación». Álvaro la miró sorprendido. «¿Humillación?» «Sí», dijo con firmeza. «Porque me habla como si yo fuera un problema que se resuelve con dinero. Como si mis hijos fueran muebles que se pueden mover de un lugar a otro». «No lo dije así», se defendió él. «Pero lo pensó», respondió ella. Los niños se removieron en el suelo, inquietos por el tono de las voces. Mariela bajó la voz, pero no la intensidad. «No necesito su caridad», dijo. «Necesito estabilidad, un hogar, algo que no desaparezca cuando se acabe el dinero». Álvaro respiró hondo. «No puedo regalarle una casa». «No le pedí que la regale», respondió. «Le pedí que vea que aquí hay vidas». Diego se incorporó un poco. «Mamá, está bien», susurró ella, acariciándole el cabello. Álvaro se pasó la mano por el rostro. «¿Qué quiere entonces?» «Quiero que no nos trate como basura que se barre», dijo. «Quiero que sepa que yo también trabajo, que yo también lucho». «Yo no dije que no», replicó él. «Pero esto es un negocio». «No», lo interrumpió. «Esto es una historia, y usted está decidiendo qué tipo de hombre quiere ser en ella». La frase lo dejó sin palabras. «Mi madre estaría avergonzada», murmuró Álvaro. «Tal vez», dijo Mariela. «O tal vez esperaría más de usted». Álvaro miró a los niños. Lucía estaba despierta, escuchando en silencio. «No quiero hacerles daño», dijo finalmente. «Pero tampoco puedo cargar con todo». «Nadie le pide que cargue con todo», respondió Mariela. «Solo que no cierre los ojos». El viento volvió a soplar fuerte. Una gotera cayó cerca de Mateo, y Mariela corrió a mover la manta para protegerlo. «Mire esto», dijo señalando el agua. «Aquí no es seguro, pero aún así preferimos esto a la incertidumbre de la calle». Álvaro sintió una mezcla de frustración y culpa. «Mañana vendrá un funcionario», advirtió. «Querrá papeles, firmas». «Lo sé», asintió ella. «Ya vino uno. Y si decide desalojarlos, entonces lucharemos», dijo ella. «Como siempre lo hemos hecho». Álvaro la miró con una admiración que no esperaba sentir. «Eres fuerte». «No», respondió. «Soy madre». Mateo volvió a moverse en sueños. Mariela lo sostuvo con ternura. «No puedo aceptar su dinero así», dijo finalmente. «No como si fuera un soborno para desaparecer». Álvaro bajó la cabeza. «Entonces no sé qué más hacer. Empiece por escuchar».
respondió ella. El silencio volvió a caer sobre la habitación. La bombilla parpadeó. Mi madre decía que el dinero compra casas, dijo Álvaro en voz baja. Pero no compra hogares. Mariela lo miró con tristeza. Entonces no destruya el único hogar que mis hijos conocen. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas como una sentencia. Y en ese momento, Álvaro entendió que su oferta, aunque generosa en números, había sido pobre en humanidad. Y que, si seguía por ese camino, no solo perdería la casa de su infancia, perdería algo mucho más valioso dentro de sí mismo. La madrugada se filtró por las ventanas rotas como un suspiro cansado. La lluvia había cesado, pero el suelo seguía húmedo, y el aire olía a tierra mojada y a cosas que habían sido olvidadas demasiado tiempo. Álvaro no había dormido. Permanecía sentado, con los codos apoyados en las rodillas, mirando a los 3 niños que descansaban amontonados sobre los colchones delgados. Mariela, agotada, se había quedado dormida sentada, con Mateo en brazos. Diego fue el primero en abrir los ojos. Miró alrededor, como si necesitara comprobar que todo seguía ahí. Vio a Álvaro y se incorporó lentamente. «¿Usted no duerme?», preguntó en voz baja. «No mucho», respondió Álvaro. «Cuando pienso demasiado, me cuesta cerrar los ojos». Diego se levantó con cuidado para no despertar a su hermana ni a su hermano. Caminó hasta quedar frente a Álvaro. Tenía los pies descalzos y la ropa vieja, pero en su mirada había una seriedad que no correspondía a su edad. «Mi mamá dice que los adultos siempre prometen cosas», dijo, «y luego se van». Álvaro lo miró, sorprendido por la franqueza. «A veces es verdad», admitió, «pero no siempre». «Mi papá también decía que iba a volver», continuó Diego, «y nunca volvió». Álvaro sintió un golpe en el pecho. «No soy tu padre», dijo con suavidad, «pero no quiero mentirte». «Entonces dígame la verdad», pidió el niño. «¿Nos va a quitar la casa?». Álvaro abrió la boca, pero no encontró una respuesta inmediata. En lugar de eso, dijo, «Esta casa es mía, pero eso no significa que quiera hacerles daño». «Eso no es una respuesta», replicó Diego. «Nosotros no tenemos a dónde ir». En ese momento, Mariela se despertó. «Diego, vuelve a la cama». «No, mamá», dijo el niño. «Quiero que él escuche». Mariela miró a Álvaro, preocupada. «Lo siento». «No», interrumpió Álvaro. «Déjalo hablar». Diego respiró hondo. «Yo no sé nada de papeles ni de dinero», dijo. «Solo sé que aquí dormimos sin que nadie nos grite. Y eso ya es mucho». Lucía también se despertó y se acercó, frotándose los ojos. «Yo tengo miedo», susurró. «Siempre que viene alguien con traje, pasan cosas malas». Álvaro sintió que algo dentro de él se rompía. «Cuando yo era niño», dijo lentamente, «también tenía miedo de los hombres con trajes. Venían a decirle a mi mamá que debíamos dinero». Mariela lo miró con sorpresa. «Entonces sabe lo que se siente», dijo Diego. «¿Por qué ahora quiere hacernos lo mismo?». Álvaro bajó la mirada. «Porque durante muchos años pensé que el dinero lo arreglaba todo, y me olvidé de lo que dolía no tener nada». Mateo empezó a llorar. Mariela lo meció suavemente. «No queremos ser un problema», dijo ella. «Solo queremos vivir». Álvaro se levantó y caminó hasta la ventana. Miró el barrio que despertaba lentamente. «Cuando volví aquí», dijo, «solo quería cerrar una etapa de mi vida. No imaginé que iba a abrir otra». Diego se acercó. «Mi mamá es buena», dijo. «Solo está cansada». Álvaro lo miró. «Lo sé». El niño dudó un segundo y luego dijo, «Si usted nos echa, yo no lo voy a odiar, pero nunca voy a olvidar». La frase cayó como un peso sobre el corazón de Álvaro. «Eso es peor que el odio», murmuró. Mariela se acercó. «Diego, basta». «No, mamá», dijo el niño con lágrimas en los ojos. «Él tiene que saber». Álvaro se arrodilló frente a Diego. «Tienes razón», dijo. «Y te prometo algo. No tomaré ninguna decisión sin pensar en ustedes». «¿Lo promete de verdad?», preguntó Lucía. «Sí», respondió él. «De verdad». Diego lo miró largo rato, buscando sinceridad. «Entonces, tal vez no todos los ricos son malos». Álvaro sonrió con tristeza. «Y tú, que estás escuchando esta historia, dime algo», dijo el narrador con voz íntima. «¿Qué habrías hecho en el lugar de Álvaro?».
¿Habrías defendido tu propiedad o el corazón de esos niños? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte esta historia con alguien que necesite recordarla hoy. La tensión se disipó un poco. Mariela suspiró. Gracias, dijo, por escucharnos. Gracias a ustedes, respondió Álvaro, por recordarme quién fui. Y mientras el sol comenzaba a asomar entre las nubes, el millonario entendió que el verdadero juicio no lo harían los abogados ni los contratos, sino los ojos de un niño que solo pedía un lugar para dormir sin miedo. La mañana entró en la vieja casa con una luz pálida, casi tímida, como si también ella tuviera miedo de romper algo. El suelo todavía estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior, y el aire traía consigo el olor del barro y de la vida que insistía en seguir. Álvaro estaba de pie cerca de la puerta cuando escuchó pasos afuera. No eran los pasos ligeros de los niños ni el andar cansado de Mariela. Eran firmes, pesados, de alguien que venía con una intención clara. Mariela levantó la cabeza de inmediato. ¿Escuchó eso? Sí, respondió Álvaro. No estamos solos. Diego se acercó a su madre, y Lucía tomó en brazos a Mateo con un cuidado que no correspondía a una niña de 8 años, pero que había aprendido demasiado pronto. Un hombre apareció en el portón. Vestía camisa blanca y llevaba una carpeta bajo el brazo. ¿Hay alguien aquí?, preguntó. Mariela se tensó. Es uno de ellos. Álvaro salió al encuentro. ¿Qué desea? Vengo en nombre de la inmobiliaria Rivera y Asociados, dijo el hombre. Esta propiedad está en proceso de venta. Necesitamos verificar quién la ocupa. Álvaro lo miró con frialdad. Yo soy el propietario, y estas personas están aquí por mi permiso. El hombre levantó una ceja. Eso no consta en nuestros registros. Entonces actualícelos, replicó Álvaro. Ahora mismo. El funcionario dudó, pero tomó nota. Cuando se fue, Mariela soltó el aire que había estado conteniendo. Gracias. Álvaro asintió. No ha terminado. Nunca termina, dijo ella. Se sentaron en la mesa improvisada. Mariela parecía inquieta, como si algo importante estuviera a punto de salir a la luz. Anoche, cuando Diego habló, comenzó. Me hizo pensar en cosas que he tratado de olvidar. Álvaro la miró con atención. ¿Qué cosas? Ella dudó un momento. El padre de mis hijos. Diego levantó la vista. ¿Mi papá? Mariela respiró hondo. Sí. ¿Dónde está?, preguntó el niño. No lo sé, respondió ella. Pero sé quién es. Álvaro sintió un leve escalofrío. ¿Quién? Se llama Ernesto Vega, dijo Mariela. Trabajó hace años en una empresa grande. Era supervisor. Álvaro abrió los ojos. Vega, repitió. ¿Ese nombre? ¿Lo conoce?, preguntó ella. Álvaro se quedó en silencio. Sí, admitió. Mariela se llevó uno de mis empleados. Entonces, usted lo conoce. Lo conocía, corrigió él. Fue despedido por fraude. ¿Fraude?, preguntó Diego. Robaba dinero de la empresa, explicó Álvaro. Cuando lo descubrimos, desapareció. Mariela cerró los ojos. Desapareció, como de nuestras vidas. Lucía apretó los labios. Entonces nos dejó porque era un ladrón. No, dijo Mariela con tristeza. Nos dejó porque era un cobarde. Álvaro sintió que el peso de la historia se volvía aún más grande. ¿Usted sabía que tenía hijos?, preguntó Diego. No, respondió Álvaro. Nunca habló de ustedes. Mariela bajó la cabeza. Prometió volver. Dijo que iba a arreglarlo todo, pero nunca más supe de él. Álvaro apretó los puños. Si robó, entonces parte de mi dinero, de mi empresa, pudo haber salido de aquí. Mariela lo miró. ¿Quiere decir que, de alguna forma, usted también está conectado con lo que nos pasó? Álvaro no pudo negarlo. Tal vez. Diego se quedó callado, procesando la información. Mi papá nos hizo daño, dijo finalmente. Pero eso no significa que todos lo hagan. Álvaro lo miró con respeto. Eres más sabio de lo que crees. Mariela respiró profundo. Yo no quería decir nada, porque no quería que nos vieran como una carga. No lo son, respondió Álvaro. Son parte de una historia que aún no se ha cerrado. El sol entró por la ventana rota
iluminando la cuna improvisada de Mateo. «Tal vez», dijo Álvaro, «todavía haya una forma de hacer justicia». Mariela lo miró con una esperanza que no se atrevía a mostrar por completo. «Ojalá». Y en medio de verdades dolorosas y nombres que regresaban del pasado, todos entendieron que el abandono no solo había sido una herida, también era una cadena que todavía podía romperse. Esa tarde, el cielo empezó a oscurecer antes de tiempo, como si el día se hubiera cansado de sostener tanta tensión. Las nubes se juntaron pesadas, bajas, con un color de plomo que anunciaba tormenta. En el barrio, la gente aceleró el paso, guardó la ropa tendida, cerró puertas con alambres y empujó láminas para que el viento no se las llevara. La casa, esa casa vieja que había visto risas y hambre, promesas y despedidas, pareció encogerse bajo el peso del clima, como un animal herido que intuye el golpe. Álvaro se quedó un momento en el umbral, mirando hacia la calle con los brazos cruzados. Había hecho llamadas, sí. Había preguntado por Ernesto Vega, por antiguos archivos de su empresa, por reportes que tal vez aún existieran. Pero esa búsqueda, aunque urgente, no le quitaba la sensación de que el peligro más inmediato no venía de un apellido, sino del viento que empezaba a silbar entre las tablas sueltas del techo. Mariela estaba dentro, recogiendo lo poco que tenían. Movía las cosas con una rapidez acostumbrada, sin pánico, pero con esa tensión silenciosa de quien ha vivido demasiadas tormentas sin refugio. Diego, como si fuera un adulto pequeño, ayudaba a acercar los colchones hacia la pared más seca. Lucía doblaba una manta con cuidado, mirando cada tanto hacia el bebé, Mateo, que balbuceaba sin entender nada, como si el mundo fuera solo el calor del pecho de su madre. «Va a caer fuerte», dijo Álvaro, entrando y mirando el techo. «No es seguro». Mariela no alzó la voz. «Nunca lo es», respondió. «Pero aquí estamos». Álvaro respiró hondo. «Hoy no». Mariela lo miró, y en su mirada había una mezcla de orgullo y agotamiento. «No tengo a dónde ir, señor Álvaro». Cuando ella lo llamó por su nombre, no como «señor», solamente, él sintió que algo había cambiado de verdad. No era un acuerdo, no era una paz definitiva, pero era reconocimiento. Ya no era un extraño con traje, era un hombre, con historia y con responsabilidad. «Yo sí tengo». «Y esta noche no pienso dormir en una cama seca sabiendo que ustedes están aquí, debajo de un techo que puede caer». Mariela apretó la mandíbula. «No quiero que nos salve. No quiero deberle nada. No quiero que me debas nada», respondió Álvaro, firme, casi con ternura. «Quiero que sobrevivan». Diego intervino, con esa franqueza que le nacía del hambre y del miedo. «Mamá». Hoy el techo hizo ruido cuando sopló el viento. Mariela bajó la mirada por un segundo. Luego volvió a mirarlo a él. «Si nos vamos, ¿mañana qué?», preguntó. «Nos va a traer de vuelta como si fuéramos maletas». Álvaro se acercó despacio, intentando no invadir. «Mañana lo hablamos con calma», dijo. «Hoy solo quiero que tus hijos estén a salvo». Mariela miró a Lucía, luego a Diego, luego al bebé. Y ese silencio suyo, ese instante en que una madre calcula el orgullo contra la vida, fue más dramático que cualquier grito. «Está bien», susurró al fin. «Solo por ellos». El primer trueno reventó el cielo como un golpe. La casa vibró. Mateo se asustó y empezó a llorar con un llanto agudo, desesperado, que parecía pedir explicaciones al mundo. Mariela lo apretó contra su pecho. «Shh. Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy», le cantó, aunque su voz temblaba. Álvaro tomó su chaqueta, la extendió sobre la cuna improvisada para protegerla de una gotera y dijo, sin discutir más: «Nos vamos ahora». Salieron bajo la lluvia que ya empezaba a caer en agujas gruesas. La camioneta de Álvaro parecía un refugio absurdo en ese barrio de techos de lámina y paredes cansadas. Mariela subió con Mateo primero, cubriéndolo con su manta. Lucía y Diego se acomodaron atrás, mojados, apretándose el uno al otro. Álvaro encendió el motor y condujo despacio por calles encharcadas, esquivando baches llenos de agua. Durante unos minutos, nadie habló. Solo se escuchaba la lluvia golpeando el vidrio y el sonido de los limpiaparabrisas, como un metrónomo triste. «¿A dónde vamos?», preguntó Diego al fin. Álvaro dudó. Tenía opciones.
Un hotel caro, sí. Un departamento de lujo también. Pero no quería que la primera noche a salvo se sintiera como un espectáculo. No quería humillar a Mariela con alfombras y recepcionistas mirándola de arriba a abajo. A un lugar sencillo, respondió, donde nadie los mire raro. Mariela lo observó de reojo, como evaluando si esa sensibilidad era real o solo un discurso bonito. No dijo nada. Pero en el silencio, algo en su postura se aflojó apenas, como si su cuerpo entendiera que, por unas horas, podía dejar de estar en guardia. Llegaron a una clínica pequeña del barrio vecino porque, de pronto, Mateo empezó a toser. No era una tos normal. Era profunda, húmeda, y su respiración sonaba apretada. Mariela se puso pálida. No ahora, murmuró, mirando al bebé como si pudiera pedirle que no enfermara, como si el amor pudiera reemplazar el aire. Álvaro estacionó sin pensarlo. «Baja conmigo». Entraron corriendo. La sala de espera olía a desinfectante barato. Una recepcionista los miró con cansancio, y cuando vio a Álvaro, bien vestido, seguro, enderezó la espalda. «Necesitamos que lo atiendan», dijo él. «Es un bebé, está con tos fuerte». Mariela apretaba a Mateo. Sus manos temblaban. «Por favor», susurró. «No tengo seguro». La recepcionista abrió la boca, lista para decir lo que se dice siempre. Pero Álvaro no esperó. «Yo me hago responsable», dijo. «Atiéndanlo ya». No lo dijo con arrogancia, lo dijo con urgencia, con humanidad, y aún así, en ese mundo, el dinero abría puertas. Álvaro lo sabía, y esa certeza le dolió como una bofetada. Pero si el dinero servía para salvar una respiración, entonces, por una vez, no iba a pedir disculpas por tenerlo. Los pasaron a un consultorio. Un médico joven escuchó el pecho del bebé, lo examinó, hizo preguntas rápidas. Mariela contestaba con la voz quebrada, sin exagerar, sin dramatizar, como alguien que ya aprendió a hablar con profesionales sin llorar demasiado, porque las lágrimas a veces te hacen perder credibilidad. «Está con broncoespasmo leve», dijo el médico. «Nada grave si lo tratamos a tiempo». El frío y la humedad lo dispararon. Necesita nebulización y mantenerse en un lugar seco. Mariela cerró los ojos, y de su pecho salió un suspiro que parecía un grito contenido. «Gracias a Dios», murmuró. Álvaro se quedó quieto. Escuchó esa frase y sintió un recuerdo de su madre, que decía lo mismo cuando él se enfermaba y no había dinero para medicinas. Gracias a Dios. No como superstición, sino como la manera humilde de reconocer que hay cosas que se sostienen por milagros pequeños. Mateo fue nebulizado. El bebé lloró, se resistió, pero poco a poco la respiración se volvió más suave. Mariela le besaba la frente una y otra vez, como si con cada beso le pidiera perdón por no poder darle un techo mejor. Álvaro observaba sin interrumpir, con una sensación extraña de estar viendo la vida real, sin filtros, sin oficinas, sin reuniones. Cuando salieron de la clínica, la tormenta ya era un rugido. En las calles, el agua corría como ríos improvisados. Álvaro condujo hasta un hotel modesto, limpio, discreto, de esos donde no hay mármol, pero sí sábanas secas. Pagó 2 habitaciones contiguas. No pidió nada especial. No anunció su apellido. Firmó y ya. Mariela se quedó parada en el lobby, mirando el suelo como si no quisiera llamar la atención. Lucía llevaba a Mateo, que por fin estaba tranquilo, y Diego caminaba con las manos en los bolsillos como un hombrecito que no quiere mostrar que le da miedo. Al entrar a la habitación, Lucía soltó un suspiro al ver una cama grande y una manta gruesa. «Está calentito», dijo, y su voz sonó como un secreto. Diego se acercó a la ventana. «Aquí no se mete el agua», observó, con una seriedad que dolía. Mariela dejó las cosas en una silla. Se quedó quieta, mirando el lugar como si fuera un sueño que podía romperse si respiraba fuerte. Luego miró a Álvaro. «No voy a acostumbrarme a esto», dijo. «No quiero que mis hijos crean que la vida es esperar a que alguien con dinero aparezca». Álvaro asintió. «Ni yo quiero eso», respondió. «Quiero que crean que la vida también puede cambiar cuando alguien decide hacer lo correcto». Mariela lo miró,
Y por primera vez esa noche, su dureza se quebró un poco. «Usted no entiende», susurró. «Yo he tocado puertas toda mi vida, y siempre me han cerrado la cara». Álvaro se acercó despacio, sin invadir, con las manos visibles, como quien intenta no asustar. «Yo he pasado años sin ver esas puertas», dijo, «porque para mí se abrían solas. Y hoy vi que eso no era mérito, era privilegio». Mariela apretó los labios. «Las palabras son bonitas», dijo, «pero mañana, cuando salga el sol, los papeles siguen ahí». «Lo sé», respondió Álvaro, «y por eso mañana no será como antes». Mariela lo miró con una mezcla de duda y cansancio. «¿Qué va a hacer?». Álvaro respiró hondo. Se sentó en el borde de la cama, como si la decisión pesara más que el cuerpo. «Voy a revisar toda la documentación de esta casa. No la voy a vender a ciegas. Quiero saber por qué esa inmobiliaria ya se siente dueña. Quiero saber quién está empujando el desalojo con tanta prisa». Diego se giró desde la ventana. «¿Porque alguien quiere robarla?», preguntó. Álvaro lo miró. «Puede ser». Lucía abrazó a Mateo. «¿Y nosotros qué?», preguntó con voz pequeña. Álvaro sostuvo su mirada, y en ese gesto había una firmeza nueva. «Ustedes van a estar seguros», dijo. «No solo esta noche. Voy a asegurarme de eso». Mariela se tensó. «No haga promesas que no pueda cumplir». «No son promesas vacías», respondió él. «Esa noche, son decisiones». Álvaro se quedó en la habitación contigua. No por comodidad, sino por respeto. No quería invadir el espacio de esa familia, pero tampoco quería irse lejos. Se sentó en la cama, con el teléfono en la mano, revisando correos viejos, archivos digitales, números. Llamó a su abogado de confianza y dejó un mensaje corto, seco. «Necesito revisar un caso de propiedad. Urgente. Mañana a primera hora». Luego se quedó mirando el techo, escuchando los sonidos del hotel. Un televisor apagándose, pasos en el pasillo, la tormenta golpeando los vidrios como si quisiera entrar. Y a través de la pared, escuchó algo que lo desarmó. Mariela cantándole a Mateo con una voz baja, dulce, quebrada, una canción de cuna que no era de cuna, sino de resistencia. Álvaro cerró los ojos, y por primera vez en muchos años sintió ganas de llorar. A la mañana siguiente, cuando la tormenta dejó el aire limpio y el cielo se abrió en un azul tímido, Álvaro salió temprano a comprar pan, leche y algo de fruta. No era caridad ostentosa. Era un gesto simple, casi doméstico. Y al volver, encontró a Mariela en el pasillo, con el cabello recogido, la cara lavada, como alguien que se prepara para volver a pelear. «Gracias por lo de anoche», dijo ella, sin dramatismo. Álvaro asintió. «Mateo está mejor». «Sí», respondió Álvaro ella. La miró. «Pero yo no». «¿Qué te duele?». Mariela tragó saliva. «Me duele que, por una noche, mis hijos hayan dormido sin mojarse. Y yo no haya podido darles eso». Álvaro sintió que la frase le quemaba por dentro, porque ahí estaba la esencia de todo. No era solo pobreza, era dignidad herida. «No te culpes», dijo él. «La culpa no alimenta ni protege, solo destruye». Mariela lo miró con los ojos brillosos, pero no lloró. «Usted habla como alguien que ha sufrido». Álvaro tardó un segundo en responder. «Sufrí», dijo al fin, «y por eso me prometí que nunca más volvería a sentirme impotente. Pero en ese camino me olvidé de mirar a los que quedaron atrás». Mariela bajó la vista. «Yo no quiero que usted sea nuestro salvador», dijo. «Quiero que sea justo». Álvaro asintió, con una seriedad que ya no era la del empresario, sino la del niño que había vivido allí. «Entonces vamos a hacer justicia», respondió. «Con la verdad, con hechos, con papeles, pero también con humanidad». Y mientras los niños desayunaban por primera vez en semanas sin prisa, sin miedo a que alguien golpeara la puerta, Álvaro sintió algo que no compraba ningún cheque. La certeza de que esa noche, en medio de la tormenta, había ocurrido un acto simple y enorme al mismo tiempo. No era la solución final, pero era el primer paso real. Porque a veces, cuando el viento arranca tejas y la lluvia borra huellas, lo único que queda para sostener una vida es la decisión de un corazón. Quedarse, mirar de frente y no apartarse. La mañana había amanecido limpia,
como si la tormenta hubiera lavado no solo el cielo, sino también una parte del pasado. Desde la ventana del pequeño hotel, Álvaro observaba el barrio aún húmedo, las calles brillando bajo el sol tímido, los niños saltando sobre charcos como si la vida nunca hubiera sido dura. Pero dentro de él, la calma no existía. Algo lo empujaba con urgencia, como una voz antigua que le repetía que ese día definiría más que una propiedad. Mariela estaba sentada en la cama, dando de comer a Mateo con una cuchara de plástico. Lucía y Diego comían pan con mermelada en silencio, mirando a Álvaro como si él fuera una puerta que podía abrir o cerrar su destino. «Mi abogado viene en camino», dijo Álvaro. «Necesito que estén conmigo cuando revisemos todo». Mariela dudó. «No entiendo papeles», dijo. «Siempre usan eso para engañarnos. Por eso mismo quiero que estés», respondió él. «Para que nada se haga a tus espaldas». Diego levantó la vista. «¿Y si nos mienten? Entonces no firmamos nada», dijo Álvaro. «Así de simple». No pasó una hora cuando el teléfono sonó. «Ya estoy abajo», dijo la voz del abogado. «¿Y no vienes solo?» Álvaro frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Hay un representante de Rivera y Asociados», respondió. Insistió en venir. Mariela apretó la cuchara con fuerza. Lo sabía. Bajaron juntos. En el lobby del hotel, dos hombres trajeados los esperaban. Uno era el abogado de Álvaro, un hombre canoso de mirada tranquila. El otro era más joven, con sonrisa afilada y una carpeta gruesa bajo el brazo. «Señor Montes», dijo el de la inmobiliaria. «Qué sorpresa verlo aquí». «Las sorpresas no son mutuas», respondió Álvaro. «¿Qué hace usted en este hotel?» «Negocios», sonrió. Como siempre. Se sentaron alrededor de una mesa pequeña. El hombre de Rivera abrió su carpeta y sacó unos documentos. «La propiedad de la calle San Miguel», comenzó. «Ya fue transferida a nuestra empresa. Solo falta el desalojo formal». Mariela se puso pálida. «Eso es mentira». «No», respondió él. «Está todo en regla». Álvaro levantó una mano. «Muéstreme la escritura». El hombre la deslizó por la mesa. Álvaro la tomó y la revisó. Su abogado también. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. «Esto», dijo el abogado, «no es la escritura original». «Claro que lo es», replicó el de Rivera. «Está registrada». «Está registrada», admitió el abogado. «Pero la firma no coincide con la del señor Montes». Álvaro sintió un frío en el estómago. «¿Cómo que no coincide? Alguien falsificó su firma», dijo el abogado con calma. «Y la fecha es de hace 6 meses». El hombre de Rivera intentó sonreír. «Eso es imposible». «No», dijo Álvaro levantándose. «Lo imposible es que yo haya vendido una casa que nunca puse en venta». Mariela se llevó una mano al pecho. «Entonces, alguien quería sacarnos y robarme», completó Álvaro. El representante de Rivera cerró la carpeta con fuerza. «Si insisten en esto, tendremos que ir a juicio». «Perfecto», respondió Álvaro. «Porque ahora también los voy a denunciar». «¿Por qué?», preguntó el hombre, intentando mantener la compostura. Álvaro lo miró a los ojos. «Por fraude, falsificación y desalojo ilegal». El abogado asintió. «Y tenemos pruebas suficientes para hacerlo hoy mismo». El hombre de Rivera palideció. Esto es un malentendido». «No», dijo Mariela con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Esto es abuso». El silencio fue cortado por el sonido de un teléfono vibrando. Era el de Álvaro. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Es de mi oficina», dijo. «Encontraron información sobre Ernesto Vega». Mariela contuvo la respiración. «¿Qué encontraron?», preguntó Diego. Álvaro escuchó unos segundos y luego colgó. «Vega trabajó con esa misma inmobiliaria después de que lo despedí. Y fue él quien proporcionó los datos de esta casa». Mariela cerró los ojos. «Entonces, todo fue una trampa». «Sí», respondió Álvaro, «para quedarse con la propiedad a precio de nada». El representante de Rivera se levantó. «No puedo seguir con esta conversación». «Sí que puede», dijo el abogado, «porque ya está siendo grabada». El hombre miró alrededor, nervioso. «Esto no quedará así». «No», respondió Álvaro. «Ahora va a quedar como debe ser». Horas después, en una oficina legal, se presentó la denuncia. Mariela firmó como testigo.
Diego miraba todo con una mezcla de miedo y orgullo. «Mamá», susurró. «¿Ganamos?» Mariela lo abrazó. «No lo sé, hijo, pero no nos rendimos». Álvaro se acercó a ellos. «La casa vuelve a estar protegida», dijo. «Nadie puede tocarlo sin pasar por la ley». Mariela lo miró con incredulidad. «¿De verdad?» «Sí», asintió. «Y voy a reconstruirla. No para venderla, sino para que vuelva a ser un hogar». Lucía abrió los ojos con emoción. «¿De verdad?» Álvaro sonrió. «De verdad». Y en ese instante, entre papeles, firmas y lágrimas contenidas, la justicia que nadie esperaba comenzó a tomar forma, no como un milagro mágico, sino como el resultado de la verdad, el valor y la decisión de no mirar hacia otro lado. La tarde cayó suave sobre el barrio de la calle San Miguel como una caricia después de una larga batalla. El sol, filtrándose entre las nubes, iluminaba los andamios y las paredes recién levantadas de la vieja casa, que ya no era una ruina, sino una promesa. Las grietas habían sido selladas, el techo reparado, las ventanas cambiadas. Pero más allá de la pintura nueva y del olor a madera fresca, había algo que ningún arquitecto podía diseñar. Una sensación de dignidad recuperada. Mariela observaba desde la vereda, con Mateo en brazos, mientras Diego y Lucía corrían por el patio, ahora limpio y firme, sin miedo de caerse entre tablas rotas. Reían como niños que, por primera vez en mucho tiempo, no estaban pendientes de lo que podía salir mal. Álvaro se acercó despacio, sin querer interrumpir ese momento. «No parece la misma casa», dijo Mariela. «No lo es», respondió él. «Ni por fuera, ni por dentro». Mariela sonrió, una sonrisa que no nacía de la gratitud servil, sino del alivio profundo. «La gente cree que todo se arregla con dinero», dijo. «Pero usted y yo sabemos que no». Álvaro asintió. «El dinero solo hace más visible quién eres cuando decides usarlo». Diego se acercó corriendo. «Mire, señor Álvaro, mi cuarto», gritó. Lo tomó de la mano y lo llevó adentro. Las paredes estaban pintadas de un azul claro, con una pequeña repisa para libros. «Aquí voy a estudiar», dijo el niño con orgullo. «Y aquí voy a poner mis dibujos». Álvaro sintió un nudo en la garganta. «Eso es lo que más importa», respondió. «Que tengas un lugar para soñar». Lucía entró después, llevando a Mateo. «Yo también tengo uno», dijo. «Con una ventana grande». Mariela los observaba con lágrimas silenciosas. «No les regaló una casa», le dijo a Álvaro. «Les devolvió el futuro». Él bajó la mirada. «Mi madre habría hecho lo mismo». Mariela se acercó a una pared donde habían colgado una pequeña fotografía de la madre de Álvaro, tomada de la caja metálica. «Ella nunca dejó de cuidar este lugar», susurró. «Solo estaba esperando que alguien volviera a escucharla». El barrio entero parecía distinto. Los vecinos se acercaban, curiosos. Algunos con sonrisas, otros con respeto. Habían visto demasiadas veces cómo los pobres perdían, y ahora presenciaban algo raro. Una victoria justa. Álvaro se volvió hacia Mariela. «Nada de esto habría pasado si tú no hubieras tenido el valor de quedarte. Y nada habría pasado si usted no hubiera tenido el valor de mirar», respondió ella. Se quedaron en silencio un momento, contemplando a los niños. «La vida me quitó muchas cosas», dijo Mariela. «Pero hoy me dio algo que pensé que nunca tendría. Seguridad». Álvaro la miró con seriedad. «Y a mí me devolvió algo que creía perdido. Propósito». Mariela sonrió. «No somos una historia de ricos y pobres», dijo. «Somos una historia de gente que eligió no rendirse». Álvaro asintió. «¿Y tú que estás escuchando esta historia?», dijo el narrador con voz cálida. «Recuerda esto. No importa cuánto tengas o cuánto te falte. Lo que realmente define tu vida es lo que haces cuando alguien necesita tu mano». Los niños salieron al patio. El sol se reflejaba en sus risas como una promesa. «Si esta historia te emocionó», continuó el narrador, «te invito a suscribirte, dejar tu like y decirme desde qué ciudad nos estás escuchando. Y cuando termine este video, quédate con nosotros para ver la próxima historia, que también está llena de sorpresas y lecciones de vida». Mariela abrazó a sus hijos. Álvaro observó la escena con los ojos brillantes.
Hogar no es una casa, dijo él en voz baja. Es lo que haces por los demás. Y en esa frase, simple y verdadera, quedó escrita la lección final de una historia que, como la vida misma, se construye cuando el corazón decide no cerrar sus puertas.